Somos un pueblo de pacto que nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Aunque yo débil pueda ser, fuertes y fieles mi Dios, aunque yo muchas veces le niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Su palabra nadie podrá parar, a su evangelio nadie se opondrá. Las buenas nuevas de mi Dios se cumplirán en el nombre de Cristo Jesús. Como un pueblo de pacto, proclamemos el evangelio, anunciando en todo lugar en nuestro caminar. Si no hay una razón de testificar
si no hay una razón. Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para vivir en esta tierra. Y como la flor muere la hierba, también el mundo desvanecerá. Las almas valen más que el mundo. En el cielo siempre brillarán. Y a través de mí puedan ver a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Toda mi vida te la daré y sin dudar la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Las almas valen más que el mundo. En el cielo siempre brillarán. Y a través de mí puedan ver a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Toda mi vida te la daré y sin dudar la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Toda mi vida. Toda mi vida te la daré y sin dudar la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Dice la palabra de Dios en Salmo 78, 6 al 7, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de la obra de Dios, y que guarden sus mandamientos. Palabra de Dios. ¿Cuál es la mayor bendición para nuestra siguiente generación? Durante 2 meses hemos hablado de lo importante que es la generación que va a quedar, o sea, los remanentes. Y ellos igual harán que otros queden. ¿Por qué nosotros como plataforma, como líderes, como iglesia que somos, es importante mirar y valorar y ayudar y guiar a la siguiente generación? Son preguntas importantes. En el texto bíblico de hoy, terminando este tipo de 2 meses hablando de la siguiente generación, el día de hoy, miremos el texto en el Salmo 78, del 1 al 7, que acabamos de leer. Solamente quiero leer el versículo 6. Después de que usted lea el versículo 1 al 5, dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera.
y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. ¿Cuál es la mayor bendición para nuestra siguiente generación? Nosotros debemos estar claros con esto. ¿Por qué? Porque de eso dependerá el futuro. Dios desea utilizar a nuestros remanentes, a nuestra siguiente generación, pero nosotros principalmente debemos conocer el valor más importante que Dios nos ha dado y que debemos transmitir. En el día de hoy vamos a recibir esa gracia de esta semana y meditar profundamente en nuestra siguiente generación. En la introducción del mensaje de hoy, quiero comenzar diciendo algo importante. Vivimos en una época donde los seminarios están cerrando, los templos están vaciándose o están vacíos. ¿De verdad es así? Sí. Mucho antes de la pandemia ya se escuchaba que muchos seminarios estaban cerrando. Y es más, muchos creyentes no quieren estudiar en el seminario y menos una preparación. Es algo que es grave. Es por una crisis que está ocurriendo a nivel mundial, pero principalmente por una crisis espiritual. Pero no solamente los seminarios, sino que también los templos se están vaciando. Y no es porque no tengan economía o porque no tengan una estructura muy fuerte. Realmente se están vaciando. Es porque la generación adulta está muriendo. Y lo más triste es que no hay una generación que continúe. Solamente ancianos se ven. Y es lo más que grave que se puede ver. Esto está ocurriendo en nuestra época y debemos que mirar firmemente y abrir los ojos a lo que está ocurriendo. Satanás no desea que se levante una generación dentro del pacto. Recordemos esto muy importante. Número 2, Dios levantó a la iglesia, a nuestra iglesia y a todas las iglesias para que sean testigos. ¿Pero testigos de qué? Realmente nuestra iglesia debe levantarse como obras de Dios en los campos, para que seamos testigos en esta época presente en los campos y en el futuro, o sea, en la siguiente generación. Hay que orar, hay que levantar, que se levanten iglesias y futuras iglesias que miren el presente en el campo y el futuro mirando a la siguiente generación. Y número 3, y quiero terminar esta introducción con una pregunta. ¿Cuál sería el legado más grande que debemos dejar? ¿Cuál sería la herencia espiritual más grande que debemos dejar a la siguiente generación? Si usted es un creyente y si usted tiene el evangelio y si usted ha aceptado a Cristo, usted debe conocer el legado más grande que usted debe dejar a la siguiente generación. No solamente mira el presente, mira el futuro. Mira el futuro porque si no, en 10 y 20 años no tendremos iglesias. Se cerrarán los templos. Oremos para que podamos dejar lo más importante a nuestra siguiente generación. Vayamos al título del mensaje nuevamente. La mayor bendición para nuestra siguiente generación. Y hoy lo podemos resumir en 3 cosas importantes. Y esas tres bendiciones son eternas que debemos que dejar a la siguiente generación. Primero, el evangelio. Es lo obvio, es lo necesario, es lo absoluto que Dios nos ha dado. Tenemos que dejar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el pacto eterno. El evangelio no cambia. Mientras que la época cambia, mientras que las circunstancias cambian y hasta las personas a su alrededor cambian, hasta todo lo que usted ve ahora mismo cambiará, pero el pacto no cambia. ¿Qué es el pacto? La promesa de Dios. ¿Y qué es la promesa de Dios para nosotros? Cristo, el evangelio. Por eso hoy podemos confirmar que nosotros que somos los adultos y líderes, lo que tenemos que dejar a la siguiente generación es solo el evangelio que es eterno, solo el evangelio que no cambia. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa las circunstancias que estemos como iglesia, que podamos dejar y transmitir lo que es eterno. En Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que este misterio estaba oculto desde tiempos atrás, eternos, y que fue revelado ahora en el presente por la palabra de Dios. Y esta revelación ahora le damos gloria a Cristo en el futuro también por todos los siglos. O sea, en el pasado, en el presente y el futuro, este evangelio no cambia. El mismo evangelio que recibió Moisés, que recibió los grandes hombres, no ha cambiado. Por eso el evangelio eterno que tenemos que transmitir, podemos decirlo de esta manera. Una promesa en el Antiguo Testamento que Dios dio a través de los profetas, ¿cuál fue? Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la revelación más grande del evangelio para la humanidad.
Dios dijo a Adán y Eva y a la serpiente que solo la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, solo el evangelio puede parar los desastres de esta época también. También podemos ver en el Antiguo Testamento la promesa de Éxodo 3:18 que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué promesa fue esa? Que solo el sacrificio de sangre, solo juntando la sangre de los dinteles, iban a ser libres de la maldición del desastre y la muerte. Solo a través del sacrificio perfecto. ¿Y a quién nos lleva? Al Mesías que había de venir. Y más adelante, años después, Dios le revela a Isaías, en Isaías 7:14 le dice que esta persona iba a venir a estar entre nosotros, iba a habitar entre nosotros, iba a ser carne, su nombre, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios estará con nosotros. Esta promesa del Antiguo Testamento, de este evangelio, ¿se cumplió en el Nuevo? Claro que sí. Se cumplió en el Nuevo Testamento. Y esto lo pudo ver Pedro en la gracia de Dios. Cuando Cristo le preguntó a los discípulos, los demás dirán lo que sea quién soy yo, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro confiesa desde su corazón, por la revelación de Dios, dice, tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? La promesa de Dios del Antiguo Testamento dada a los profetas. Y este es el Hijo del Dios viviente. Que sea un tiempo para nosotros de darle y transmitir a la siguiente generación la bendición esta, que es el pacto eterno. Cristo, el Evangelio, la promesa del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento. Y no olvidemos, no importa lo que cambie, puede ocurrir pandemia, puede ocurrir crisis, pero el pacto no cambia. Debemos aferrarnos a lo inmutable, a lo que no cambia, a lo que es eterno, y eso transmitirlo a la siguiente generación. Disfrutemos nosotros como adultos, como líderes, primero este evangelio que no cambia. Y lo segundo que debemos transmitir correctamente esta bendición a nuestra siguiente generación. Debemos transmitir lo que es el culto. ¿El culto qué es? Es la identidad eterna del creyente. Es lo que somos, es lo que vivimos, es lo que Dios nos ha dado en este tiempo para estar delante de Él. Uno de los ejemplos más grandes que hemos visto es el Dios mismo, cuando en el desierto le dijo al pueblo de Israel, ahí estaba la generación también, que construyeran el tabernáculo en medio del desierto, en medio de la sequía, construyan el tabernáculo. ¿Qué representaba el tabernáculo? Símbolo de la presencia de Dios. Y cuando el tabernáculo fue construido, todas las tiendas, las 12 tribus, todos miraban al tabernáculo. ¿Qué significa esto? Símbolo de la presencia de Dios y todos debían mirar hacia esa dirección. ¿Qué es el culto entonces? ¿Qué es esa identidad eterna que tenemos que transmitir a nuestra siguiente generación? El culto significa que en todo lugar, a donde quiera que yo vaya, en cualquier momento, el culto es estar delante de Dios. Ellos deben conocer esto. Nuestra siguiente generación debe saber valorar el culto y que debe ser su identidad eterna. ¿Por qué? Porque si ellos no pueden valorar el culto, en cualquier circunstancia van a sufrir. Ellos van a pensar que el culto solamente es algo físico, es un lugar, hay que estar en un lugar específico y no es esto. El culto es estar delante de Dios y Dios está con nosotros en cualquier momento. Ese debe ser la identidad. En el culto, nosotros como adultos, como plataforma y nuestra siguiente generación en el culto pueda disfrutar lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado que debemos disfrutar en el culto? Lo que ya Dios por gracia nos dio. Primero, yo debo disfrutar la salvación en el culto. ¿Por qué? Porque en el culto puedo dar gracias a Dios por la obra completa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 12, versículo 2, Isaías dice, por esto me alegraré en el Dios de mi salvación y me gozaré. ¿Por qué dice? Porque antes Jehová no me tenía en cuenta, ahora me ha perdonado, dice Isaías capítulo 12. Debemos estar gozosos cuando estamos delante de Dios en el culto, sea en la laptop, sea presencial, sea en cualquier plataforma, porque ese es el día que yo también gozo de que Dios está conmigo y me dio la salvación. Lo segundo que debo yo disfrutar en el culto es el poder. Ese es el poder de ser testigo, el poder de que yo soy esa persona que tiene el evangelio, esa persona que transmite el evangelio, esa persona que abraza el evangelio correctamente. Yo doy esto y soy testigo en el culto. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice que tenemos el poder para poder transmitir este mensaje a todas las naciones del mundo. Seamos testigos en el culto, pero testigos solo del poder que habita en nosotros. Y lo tercero que yo debo disfrutar
como hijo de Dios en el culto es el respaldo. Nunca estaré solo. Dios no solamente está conmigo, sino que Dios está con nosotros. Y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor es porque Dios todo lo tiene en su soberanía. Cuando usted lee San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Dios prometió el consolador que el mundo no lo puede recibir, pero que estaría con nosotros y en nosotros. Que sea un tiempo para disfrutar lo que Dios nos ha dado en el culto. El culto no es solamente, hermanos, estar delante de la laptop y del celular y decir que cumplí. El culto es disfrutar realmente, primero, que estoy delante de Dios. Segundo, disfrutar lo que Dios me ha dado. Es algo que es obvio que debo yo hacerlo. Mi salvación, el poder de ser testigo y mi respaldo, que Dios estará con su trono celestial guiándome para siempre. Y lo tercero que debemos transmitir nosotros a la siguiente generación, que es, ya hablamos de lo primero, que es lo obvio, que es lo necesario, que es lo absoluto, que es lo que debo yo como plataforma, como líder, como iglesia, como pastor, es el evangelio. Si el evangelio no es transmitido correctamente, vendrá desastres en la siguiente generación. Y lo segundo, debo transmitir correctamente también, y yo primero, disfrutar del culto. Porque el culto es el deseo de Dios. El culto es estar delante de Dios, es disfrutar lo que Dios me ha dado. Y entonces, como tercero, ¿qué yo debo transmitir a la siguiente generación? No es otra cosa que la bendición eterna que Dios me ha dado a mí y que debo transmitir. La evangelización del mundo. La evangelización mundial creyente no es una carga, no solamente es un mandato, es una bendición eterna que Dios nos ha dado a nosotros. En el Salmos capítulo 78, cuando usted lee el versículo 6, dice de esta manera que leímos, para que lo sepa la siguiente generación, la generación venidera, y los hijos que nacerán y a los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Mire lo que usted puede leer, el versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Somos ese pueblo que debe transmitir el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nuestra siguiente generación también pueda continuar hacia la evangelización del mundo y que ellos puedan ser las figuras principales para salvar esta época y el futuro. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Nosotros debemos disfrutar de esta bendición eterna. Yo primero disfruto el pacto eterno, que es el evangelio, y lo transmito. Segundo, voy a disfrutar de la identidad eterna, que es mío, que ya Dios me la ha dado, que es el culto, estar delante de él. Y tercero, voy a transmitir y disfrutar la bendición eterna a la siguiente generación, que sean testigos hacia la evangelización del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar y guiar a la siguiente generación? Ayudémoslos con sus talentos, ayudémoslos con sus especialidades, con sus estudios, guiémoslos correctamente, digámosles que Dios va a utilizar su talento para poder cambiar la corriente de esta época y su especialidad para llegar a lo más alto, a los élites, y así puedan cambiar la corriente también en ese lugar. ¿Dios lo va a hacer? Sí, Dios desea utilizar a nuestra siguiente generación, a nuestros remanentes, para que sean testigos a todas las naciones del mundo y para que se aferren que también Dios, así como está con nosotros, también estará con ellos. Mateo 28:20, Dios le dijo a los discípulos, y no solamente incluye a los discípulos, sino a nosotros que somos discípulos, a nuestra siguiente generación que son discípulos también, Dios también le da esta promesa: he aquí yo estoy con ustedes remanentes, con nosotros discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, en todo lugar, en cualquier momento, hasta el fin del mundo. Ellos puedan disfrutar. Esto es todo. Yo creo que no hay más nada que nosotros podemos transmitir. Podemos darle un templo bonito y se necesita. Necesitamos un lugar para entrenarlos, se necesita. Pero si no tienen lo obvio, si no tienen el evangelio correcto, van a sufrir aunque tengan todo. Y si no tienen el culto, ¿cómo podrán tener fuerza y victoria en la semana? Y si no tienen, y si no saben hacia la dirección de Dios, que es la evolución del mundo, ¿por qué van a querer estudiar entonces? Ellos puedan ser esos protagonistas, esas figuras principales, con la promesa de que Dios también estará con ellos hasta el fin del mundo. Quiero concluir en este mensaje importante para que podamos meditar nosotros como plataforma, como líderes que somos, y transmitirlo también a nuestra siguiente generación. Hay algo que nosotros como líderes, como pastores, tenemos que hacer y ayudar a nuestra siguiente generación. Toda la iglesia
Ahora la Iglesia de la Luz de Cristo y todas las iglesias que nos escuchan, tenemos que tener un corazón dentro del Evangelio, con los remanentes, con la siguiente generación. Este mensaje no solamente es para mí. Yo debo debemos unirnos en un corazón por el Evangelio, que es eterno, que es el pacto eterno, y transmitirlo. Y no solamente tener un corazón por el pacto eterno, que es el Evangelio, sino también dar todo nuestro corazón, dar toda nuestra vida en el culto, que es nuestra identidad. Que podamos dar todo nuestro tiempo, toda nuestra devoción en el culto, es la mayor respuesta. Y tercero, continuemos. Que ayudemos a la siguiente generación a continuar, a que no desmayen, a que Dios también obrará con ellos. Y ellos también puedan ver las evidencias en nosotros como los adultos, como la generación que está aquí, y que podamos ayudar a ellos en un corazón, en todo el corazón, y la continuación hacia el deseo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos la iglesia que alumbra este evangelio. Tenemos que ser testigos en el campo presente y en el campo futuro hacia nuestra siguiente generación. No olvidemos la introducción importante. Se están cerrando los seminarios y es algo que se veía. Se están cerrando los templos. ¿Quién se levantará? Dios es quien desea levantar a la iglesia y a nosotros como plataforma para darle la mayor bendición a nuestra siguiente generación. No lo olvide. El pacto eterno, la identidad eterna y la bendición eterna. Con un corazón, con todo el corazón, y la continuación con nuestra siguiente generación. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Señor, confesamos que solamente Jesús, que es el Cristo, que es nuestro Cristo, Señor, es la mayor respuesta para nuestra siguiente generación. Señor, te pedimos la obra, la guía y la llenura del Espíritu Santo todos los días, a través de todos los maestros y líderes y obreros que devocionan hacia nuestra siguiente generación. Que seamos, Señor, esos testigos también que tienen el Evangelio, que abracen el Evangelio, que transmiten el Evangelio, Señor, también hacia esa generación. Oramos con acción de gracias y que podamos meditar durante toda esta semana, recordando que no hay otra bendición mayor, sino esta bendición para nuestra siguiente generación. Oramos con acción de gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.